Suponga que se escala una montaña cuya forma la da la ecuación z igual a 1000 menos 0.005 x al cuadrado menos 0.01 y al cuadrado, donde x, y y z se da en metros y usted está parado en el punto de coordenadas 60, 40, 966. La primera pregunta A nos dice: si camina hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? Justifique. Y la parte B nos dice en qué dirección es la máxima pendiente, cuál es la razón de cambio en esta dirección, en qué ángulo por arriba de la horizontal la trayectoria inicia en esa dirección. Listo, entonces esas son las preguntas que pues tenemos en ese ejercicio, ¿no? Bueno, entonces empecemos. La pregunta sería: ¿qué debemos hallar, no? La primera pregunta es: si camina hacia el sur, si camina hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? Bien, entonces el problema aquí es saber si uno caminara hacia el sur, ¿qué pasa? ¿Asciende o desciende? Bueno, entonces la idea es algo así: tenemos una montaña y uno está ubicado en algún punto, ¿no? Esto también tiene sus coordenadas, un plano XY, por acá está Y, por acá está X, y pues hacia arriba, ¿no? Está Z, está la variable Z. Y la idea es que está ubicado, no sé, vamos a decir que está ubicado por acá, en este punto. Y en ese punto es el de coordenadas 60, 40 y 966. Así. Y la idea es determinar si camina hacia el sur. Bien, entonces entendamos lo siguiente. Esta es la componente en X, que es una variable independiente. Esta es la componente en Y, que es una variable independiente. Y esta es la componente en Z, que es la variable dependiente. Porque aquí nos están diciendo que Z precisamente es igual a 1000 menos 0.005 x al cuadrado menos 0.01 y al cuadrado. Entonces lo que nosotros entendemos es que a partir de los valores x y y, o sea, de la posición que esté por acá en el plano, vamos a obtener la respectiva altura. Y eso nos ubica en el lugar 966, en el punto 60,40. Entonces el personaje está en ese lugar. ¿Y cómo podemos analizar este dato? Pues si caminara hacia el sur y la distancia aumenta, perdón, la altura aumenta, ¿qué podemos decir? ¿Asciende o desciende? Asciende, ¿cierto? Entonces la idea es determinar si el valor de z aumenta o disminuye. ¿Cómo podríamos saber si ante esta dirección el valor de z aumenta o disminuye? Pues podríamos calcular una derivada. Si la derivada en este lugar es positiva, es porque z estaría aumentando. Si la derivada es negativa, pues el valor de z estará disminuyendo. Pero el problema es cómo calculamos una derivada según la información de que camina hacia el sur. Entonces resulta que ustedes deben tener en este punto un concepto muy claro. Cuando usted se ubica en un punto, esto es explicación, no es parte del desarrollo. Por ejemplo, aquí. Y ese punto tiene coordenadas A, B. Entonces usted viene y dice: voy a calcular la parcial respecto a X. La pregunta es: ¿qué se interpreta con esa derivada parcial? Pues se interpreta como la variación hacia la derecha. Si yo calculara la parcial de z respecto a x, lo que estaría encontrando en este punto es la variación hacia la derecha. O sea, si yo caminara hacia la derecha, eso variación me la da la parcial respecto a x. Y si yo me voy hacia arriba, o sea, z sub y me da la variación como si yo caminara hacia arriba, porque la y varía, pero la x se mantiene constante. Pero la pregunta que se hicieron los matemáticos fue: oiga, ¿y si yo quiero caminar, por ejemplo, en este sentido, o en este sentido, o hacia abajo, o hacia la izquierda? ¿Cómo podemos calcular esas derivadas? Porque solamente se puede calcular la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. No podemos calcular más, ¿no? Entonces a este tema se le conoce como derivada
derivada direccional. Porque nos están pidiendo calcular la derivada ante una dirección diferente al de las parciales. ¿Se entiende ahí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos calcular la derivada a través de la derivada direccional? Bueno, entonces la derivada direccional se da con la letra de u de f. Así como existe la notación z sub x, que es la derivada parcial de f respecto a x, ahora la derivada es de u de f. ¿Qué traduce esta información? Que vamos a calcular la derivada de la función respecto a la dirección u. ¿Se entiende la simbología? Entonces vamos a calcular la derivada, la tasa de cambio de la función respecto a u. ¿Cómo se calcula esta expresión matemática? Muy sencillo. Tenemos que buscar esa dirección u, que en este caso vendría siendo lo más importante, y esa dirección tiene que estar en forma de vector unitario. Y la función tenemos que hallarle su gradiente y tenemos que hacer el producto punto entre los dos. Este gradiente, recordemos que el gradiente de la función, es la derivada parcial respecto a x en la componente x y la derivada parcial respecto a y en la componente en y, si la función es de dos variables. Si la función es de tres variables, ¿qué tendríamos que agregar acá? La tercera componente, que sería la derivada parcial respecto a z, ¿cierto? Pero como la función es de apenas dos variables independientes, solo tenemos en cuenta las dos derivadas parciales. Pues sí, es lo que podemos calcular, ¿no? Producto punto, el vector u unitario. El vector u unitario, pues ustedes ya saben que en este caso, al ser de dos componentes, el vector u unitario también tiene que ser de dos componentes y tiene que ser unitario. Ahora la pregunta es, ¿cómo esta fórmula la adaptamos a nuestro ejercicio? Pues muy sencillo. Nosotros no vamos a calcular la derivada de la función, sino que vamos a calcular la derivada de z, porque en nuestro caso la función es z. Entonces será el gradiente de z. Y la función f, pues no es una función f, recordemos es z. Entonces, si podemos calcular la derivada direccional de z ante esta dirección, podemos saber si asciende o desciende. Si esa derivada es positiva, asciende. Si la derivada es negativa, desciende. Entonces el problema es cómo podemos traducir esta información en forma de vector unitario. Muy sencillo. Cuando ustedes tienen el plano coordenado, así, vamos a correr esto por aquí. Voy a correr esta función por acá. Quiero pasar esto por aquí. Eso es. Cuando nosotros tenemos el plano coordenado, voy a dejar este punto aquí y este lo voy a señalar aquí. Cuando tenemos el plano coordenado XY, resulta que hay algo que se llaman los puntos cardinales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso de los puntos cardinales? Lo del norte, lo del sur. Pues usted dice no sé, porque usted no se lo sabe. Pero no sé, ahora sí se lo sabe. ¿Por qué es? No sé. Traduciendo de sobre Y y caminando en el sentido del ángulo, los ángulos, ¿sí? Entonces Y en el ángulo. Entonces ahí ya se aprendió usted los puntos cardinales. Aquí es el norte, aquí es el oeste, aquí es el este y aquí es el sur. Entonces el ejercicio me está preguntando, camina hacia el sur. Bien, estaba verificando otra cosa, pero bien. Entonces camina hacia el sur. Entonces el detalle está en que debemos caminar como hacia abajo. Entonces necesitamos este vector, pero debe ser unitario, ¿no? Entonces resulta que aquí yo les voy a dar un vector muy bonito, porque este vector siempre es unitario. Y ese vector se escribe así, coseno de teta, seno de teta. Y para poder hallar las coordenadas de ese vector, necesitamos el ángulo. Ahora, ¿cómo se mide el ángulo? Tal cual como usted sabe manejar ángulos. Aquí voy a hacer ejemplos para que usted lo tenga presente. Este vector, ¿qué ángulo tiene? 0. Este vector, ¿qué ángulo tiene? Pi medios, recuerden dejarlo siempre en radianes, también es 90, está bien. Teta aquí valdría pi.
y el vector en cuestión tiene un ángulo de 3 pi medios. Perfecto. Ahora, si usted de pronto dice, uy, yo la verdad no me sabía esos ángulos de esa manera, de pronto se me olvidaron. Y lo digo por si llega a cambiar la pregunta, si de pronto es noreste o noroeste. Muy sencillo. Cuando usted tiene un ángulo, el ángulo que usted siempre se va a acordar es en grados, ¿cierto? Por ejemplo, un ángulo que tenga aquí en la mitad, bueno, no es la mitad, pero digamos y por acá, no más arriba, por la diagonal, ahí sí. Este vector tiene un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados, ¿cierto? Pero si ustedes de pronto por alguna situación se saben el ángulo, pero en grados, ¿cómo hacen? Pues simplemente ustedes cogen ese ángulo que está a 45 grados y lo que hacen es, como está en grados, abajo ponemos grados y arriba ponemos en radianes. En radianes. Ahora, ¿qué igualdad nosotros tenemos entre los grados y los radianes? Por ejemplo, que de aquí hasta aquí hay pi radianes, pero también de aquí hasta aquí hay 180 grados. Entonces 180 está en la parte de abajo y pi está en la parte de arriba porque son radianes. Así podríamos simplificar grados con grados y tendríamos la respuesta de ese ángulo, pero en radianes. Porque la fórmula de este vector siempre nos pide que teta debe estar en radianes. Entonces simplemente usted coge 45 y lo divide en 180 y eso le va a dar pi cuartos. Ese será en radianes ese ángulo de 45 grados. Entonces hacen esa conversión y listo. Pero en nuestro caso podríamos decir que el ángulo que se proyecta para el vector de color rojo, este ángulo es de 270 grados. Entonces podemos decir que teta es igual a 270 grados, lo multiplicamos por el factor de conversión, 180 en la parte de abajo porque tiene que estar en grados abajo y arriba en pi radianes. Eso les va a dar 3 medios de pi. Y obviamente tiene que estar en radianes. Por lo tanto, podemos decir que el vector unitario es coseno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios. Ajá. Ah, bueno, si nos piden noroeste, entonces, si nos piden noroeste, sería esta dirección. Esta es oeste. Que tú quieras ver un ángulo de 45 es otra cosa. Los ángulos siempre se miden desde el eje X. Y si se miden desde el eje X, no van a medir todos igual. Entonces, si te dicen, por ejemplo, suroeste, suroeste vendría siendo por acá. Esto es suroeste. Entonces tendrías que determinar cuánto vale en grados y luego con el factor de conversión lo pasas a radianes. Y luego de que esté en radianes, ahora sí puedes venir y reemplazarlo aquí donde está teta en la fórmula. Y para el noroeste, sí, este será 180 y restarle 45 o 90 y le sumamos 45. O sea, en grados es fácil de calcular. Con el factor de conversión lo pasamos a radianes y luego en radianes venimos y lo reemplazamos en el ángulo y así nos queda el vector en cartesianas. O sea, aquí ya nos queda una componente en X y una componente en Y, el vector, ¿sí? Y el ángulo nos quedaría en radianes para poder reemplazarlo en la fórmula. Eso es lo más importante. Listo, entonces la pregunta es ¿cuánto nos va a dar aquí? Bueno, coseno de 3 pi medios, él nos va a dar 0 y seno de 3 pi medios nos va a dar menos 1. Y listo, esas son las coordenadas del vector. Y claro, tiene sentido. Un vector que mire hacia abajo, 0, menos 1. Claro, tiene todo el sentido del mundo. 0 porque no se mueve en X ni a la derecha ni a la izquierda. Y menos 1 porque mira una unidad hacia abajo. Y precisamente menos 1 para que el vector sea ¿qué? Unitario. Correcto. El detalle está en el caso en el que sea por acá en la diagonal. Pero el detalle es que ese vector no es unitario. No, el hecho de que sus componentes sean 1 no garantiza que sea unitario. Por ejemplo, un vector U2 de coordenadas 1, 1, 1. ¿Cuál es la magnitud? Raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. Eso es raíz de 3. Pero no está mal, no está mal. Esa idea que usted da no está mal
Porque lo que podemos hacer es, teniendo su magnitud, venimos y dividimos cada componente en esa magnitud y se vuelve unitario. No está mal esa idea. Solamente que aquí le doy una fórmula porque así usted puede utilizarla para cualquier caso, pero está bien su idea que tiene. Listos. Entonces, como ya tenemos el vector, podríamos decir que ya tenemos la mitad de la fórmula, nos faltaría el gradiente de la función. Ah, bueno, en ese caso ya tenemos la función, podemos encontrar su gradiente. Entonces diríamos que el gradiente de z vendría siendo igual a la parcial respecto a x en la componente x y la parcial respecto a y en la componente y. Podemos reemplazar directamente las derivadas. Tendríamos que derivar respecto a x. Entonces decimos, tenemos toda esta expresión y tenemos que derivarla respecto a x. Este 1000 es una constante, su derivada es 0. Esto tiene solo y, su derivada es 0. O sea que al derivar solo nos va a quedar esta componente en el caso de x y cuando vayamos a derivar respecto a y solo nos va a quedar esta componente. Continuamos. Entonces, ¿cómo nos queda la parcial respecto a x? Entonces decíamos que aquí solo se deriva esta componente porque es la que tiene x. Entonces este 2 viene y multiplica el 5 y nos da 10. 5 por 2, 10. Entonces nos quedaría 0.010. Entonces menos 0.010x, coma, parcial respecto a y. Este 2 viene y multiplica el 1, nos va a dar 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría menos 0.02y. Ojo porque los ceros donde se coma un 0 la embarramos hasta ahí. Listo. Y como la pregunta es en este punto en específico, pues yo tengo que tomar el gradiente de z y evaluarlo en el punto 60,40. ¿Eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar menos 0.01. Recuerden que los ceros a la derecha pues no se tienen en cuenta. Y la x cambia por 60, menos 0.02y que vale 40. Eso nos estaría dando... este 0 corre una vez la cifra decimal. O sea que nos va a dar menos 0.6. ¿Sí? Este 0 corre una vez la cifra decimal. Tendríamos 0.1 por 6, 0.6. Coma. Este 0 corre una vez la cifra decimal. Nos va a dar 0.2 por 4. Eso nos va a dar menos 0.8. Así. Y listo, tenemos el gradiente de la función. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como ya tenemos el gradiente de la función y el vector unitario, ahora sí podemos calcular la derivada direccional. Entonces tenemos que du de z es igual al gradiente de la función, que ya lo tenemos calculado por acá, producto punto el vector unitario, que es 0, menos 1. Recordemos que el producto punto se hace componente a componente. Esta componente multiplica a la primera y esta otra componente multiplica a la segunda. Ojo. Y aquí tenemos pues menos 0.6 multiplicado por 0 se va a cancelar, nos va a dar 0. Y menos 0.8 multiplicado por menos 1 pues nos va a dar más 0.8. La suma de los dos nos va a dar 0.8. Ahora, ojo porque en este caso nos están dando unidades. ¿Qué unidades nos están dando? Nos están diciendo que tanto x, y, z se da en metros. O sea que las tres variables son metros, ¿no? Entonces tenemos que poner la variable dependiente, la unidad de la variable dependiente arriba, sobre la unidad de las variables independientes abajo. En este caso abajo solo vamos a poner una vez metros. Entonces tendríamos 0.8 metros sobre metros. ¿Esto qué traduce? Que el puntico, donde estamos acá, si yo me voy en la dirección del sur, en esta dirección del sur, me está diciendo que por cada 0, perdón, este 0.8 está dividido entre 1, ¿no? 0.8 está dividido entre 1, metros y metros. Entonces me está diciendo, por cada metro que yo camine en esa dirección, estoy aumentando 0.8 en altura. ¿Se entiende la idea? Esa es. Es como si caminara, vamos a poner aquí el plano, si caminara en esta dirección 1 metro, hacia arriba, aumenta 0.8. ¿Se entiende eso ahí? Y bueno, esa es la situación, esa es la idea de esta es la idea del resultado. Como nos vamos en esa dirección, caminamos 1 metro porque el número siempre va a estar dividido entre 1 y hacia arriba, este es el valor que
aumenta hacia arriba. Esto va a ser muy importante para más adelante otro cálculo que vamos a hacer. Bien, hasta ahí hemos resuelto el apartado A. Porque ¿qué podemos decir? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, como es positivo, entonces podemos decir debido a que la expresión de u de z es positiva, asciende. Y listo, con eso habremos resuelto el apartado A. Vamos ahora a resolver el apartado B. Continuamos. Bien, entonces ya teniendo el apartado A, pues vamos para el B. Nos dicen, ¿en qué dirección es la máxima pendiente? Bueno, esta es una pregunta muy directa y tiene obviamente una respuesta muy directa. Resulta que siempre que queramos calcular derivada direccional, pues ¿cuántas direcciones tenemos? Tenemos infinitas direcciones. Pero ante todas esas direcciones va a haber siempre una dirección en la cual la expresión de u de z es la más grande posible. Es como el máximo de u de z, o sea, el máximo de la derivada direccional. Claro, si el montañista está aquí, va a haber alguna dirección donde la montaña va a ser muy alta, muy alta. En esa dirección es la máxima pendiente. Claro, porque le va a tocar muy difícil el querer ascender por ese lugar. Entonces, él tiene que irse como por otros lados para tratar de que no sea tan empinada la situación. Entonces, la pregunta es, ¿en qué dirección? Si la pregunta es, ¿en qué dirección? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? ¿Será que la respuesta es un punto? ¿Será que la respuesta es la derivada? ¿Será qué creen que es la respuesta? ¿Qué expresión matemática tiene que ser la respuesta? Si la pregunta es dirección, ojo, lo que yo trato de decirles siempre es traten de acordarse de algo muy lógico. Cuando usted se sube a un taxi y el taxi le dice ¿en qué dirección? Lo que le está preguntando es el vector posición. Ah, en tal calle y en tal carrera, ¿cierto? Eso es un vector posición, porque usted le está dando la información de un lugar en X y un lugar en Y. Esa es la forma de ubicarse. Lo mismo ocurre acá. Si le pregunta en qué dirección, le está preguntando, oiga, ¿debo coger para el norte, para el sur, para el oeste? O en forma de vector, ¿no? O sea, el vector debe ser 0,1, 0,2, 1,3, 4,5. ¿Cuál es el vector que le da la máxima pendiente? Entonces, al entender que la dirección es un vector y necesitamos la máxima pendiente, lo que traduce esto es cuál es la dirección del máximo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la respuesta ante eso, la dirección del máximo, o lo que yo llamo U máxima, es igual al mismo gradiente de la función. Que en nuestro caso es z, entonces decimos que el vector de la dirección máxima simplemente es el mismo gradiente. O sea que la respuesta aquí es muy sencilla. El vector del máximo es igual al gradiente de z evaluado en 60,40 porque es el punto donde estamos ubicados y eso es 0,-1. Esta es la respuesta que podemos llamar B1, porque esta es la dirección del máximo o de la máxima pendiente. De la máxima pendiente. Así de fácil y así de sencillo. Sí, correcto. Esa es. No, sí. Gracias. Claro, estoy. A ver, esperen. No. Ah, el gradiente. Sí, ahora sí. Estoy copiando en la misma dirección anterior. Me equivoqué. Sí. El gradiente nos dio esto. Mejor dicho, lo voy a copiar y voy a pegar para que no me enrede. Yo me estaba enredando solo. Claro, tienen todas las razones. Lo voy a poner aquí abajo. Claro, estaba copiando, era el vector
del anterior y no el gradiente que era el que habíamos calculado. Claro, tienen toda la razón. Listos, esa es la dirección de la máxima pendiente. El mismo gradiente es el que nos da la dirección del máximo. Bien, ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, una explicación muy sencilla que yo les puedo dar es cuando nosotros tenemos algo que se llaman las curvas de nivel. Entonces, supongamos que esta curva de nivel, la del centro, tiene que ser la más alta. Esta es cuando z vale, por ejemplo, 1000. Esta es cuando z es igual a 900. Y esta es cuando z es igual a 800. Entonces, lo que ocurre es que el gradiente es una situación matemática, ¿no? Por ejemplo, para que lo tengan presente. ¿Cuánto valen la suma de los ángulos internos de un triángulo? Listo, ¿por qué? La respuesta es porque sí. Es un axioma, es una verdad que ya no se puede ser demostrada. Es algo que se da gracias a este universo. Puede ser que en otro universo la suma de los tres ángulos den 200, pero para nosotros da 180. Entonces, así como existe esta característica, el gradiente también tiene una característica y es una característica muy importante. Si esta curva de nivel es 800 y esta curva de nivel es 900, el vector va siempre perpendicular a la dirección en donde aumenta más. Es una característica que se tiene. El gradiente va en la dirección del máximo. Precisamente por eso el vector debe ser igual al gradiente, porque él siempre va en esa dirección del máximo. Que si los números aumentaran fuera hacia afuera, el vector tiene que aumentar hacia el otro lado, hacia la dirección del máximo. Es algo que ocurre y por eso es tan importante el gradiente, porque es un vector perpendicular a la superficie y él siempre apunta en la dirección del máximo. Es una situación que se da y bueno, la aprovechamos. Bien, entonces entendidísimo hasta ahí, ya resolvimos esa primera parte del B. Lo que nos dice, ¿en qué dirección la máxima pendiente? Ya lo resolvimos. ¿Cuál es la razón de cambio en esta dirección? Si estamos yendo en la dirección del máximo, entonces lo que necesitamos es, nuevamente va a ser la pregunta, ¿cuál es la razón de cambio en esta dirección? Cuando nos preguntan cuál es la razón de cambio, nos están hablando de la derivada. Continuamos. Entonces decía, ¿cuál es la razón de cambio máxima en esta dirección? Cuando nos hablan de razón de cambio, nos están hablando de la derivada. Y como nos están hablando de la dirección anterior, pues es la derivada en el máximo. Claro, así como en ese lugar hay una dirección en donde si se fuera en esa dirección le tocaría lo más difícil, sería lo más difícil de subir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tasa de cambio en esa dirección que es lo más fácil, lo más difícil de subir? O sea que nos están preguntando por la tasa de cambio máxima. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar la tasa de cambio máxima? Esa sería la pregunta B2. Entonces la tasa de cambio máxima se halla con esta expresión. du df máximo, que en nuestro caso no será du df, sino será du de z máximo, que corresponde a la magnitud del gradiente de la función, que en nuestro caso la función es z de altura. Entonces tendríamos que decir que simplemente es la raíz de la primera componente al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el gradiente que estamos analizando acá? Pues el gradiente en el punto en el que estamos ubicados, que sería estas componentes. Por lo tanto, será menos 0.6 al cuadrado más menos 0.8 al cuadrado, cierro y cierro. De esa forma, esto nos estaría dando 0.6 al cuadrado, eso nos va a dar raíz de 0.36 más 0.64 y la suma de los dos nos da 1, la raíz de 1 nos da 1. Más 0.34 para verificar, sí. Entonces podemos decir que la tasa de u de z máximo, la tasa de cambio es 1. Recuerden que en el caso de du de z, que es la derivada direccional, que es la derivada,
tiene unidades de la variable dependiente, que en este caso la variable dependiente es z y su unidad es en metros, dividido en las unidades de la variable independiente o de las variables independientes. En este caso vamos a dejar solamente metros porque tanto la x como la z, perdón, la x como la y son metros. Entonces esta es la máxima tasa de cambio. Si le dejan solo metros, sí, por lo que siempre una derivada tiene una unidad arriba y una unidad abajo. ¿Sí? Arriba la de las dependientes y abajo las de la independiente. Pero solo dejamos una unidad de metros abajo porque las dos están manejando la misma unidad. Si las dos unidades fueran diferentes, por ejemplo, una fuera metros y grados Celsius, entonces tendríamos que poner metros, grados Celsius. Esa sería la idea. Bien, entonces hasta ahí resuelta la parte 2b, que era la tasa de cambio en la dirección anterior, y como la dirección anterior es del máximo, pues es la tasa de cambio máxima que siempre se da con la magnitud del gradiente del vector. Vamos ahora para la siguiente pregunta. ¿En qué ángulo por arriba de la horizontal la trayectoria inicia en esta dirección? Bueno, entonces, ¿con qué ángulo por arriba de la horizontal? Entonces, hagamos la siguiente lógica. Supongamos que aquí está la montaña, ¿no? Voy a copiar solamente la parte de la montañita donde estamos ubicados. Si estamos ubicados acá, él tiene que tener esta inclinación, ¿no? Va como, voy a hacerle un poquito más de zoom para que se entienda un poco mejor. Eso es. Él está en este lugar y se tiene que ir en la máxima inclinación, ¿no? Entonces, sobre la horizontal. Entonces, lo que está queriendo hacer el ejercicio es que usted diga el ángulo de elevación. Porque la horizontal, esta es la horizontal, y si está ubicado acá, la pregunta es ¿cuánto vale este ángulo teta? Pues nosotros ya habíamos hecho un análisis, ¿no? Nosotros habíamos dicho previamente, me voy a devolver por acá, previamente, que la derivada se entendía, la derivada siempre tiene un 1 abajo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos analizar, es por cada metro que se desplace, sube 0,8, ¿cierto? Entonces, aquí es donde se proyecta la elevación y este vendría siendo el ángulo teta. A ver, creo que aquí se ve mejor. Así, por cada metro que se desplace, sube y este es el ángulo que se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos este ángulo y nosotros nos damos cuenta que este vector con este vector forma un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo podría decir que esto es un triángulo rectángulo y que esta distancia de la que estamos hablando, que vale 1, y este 0,8, vendrían siendo los catetos de ese triángulo. Entonces yo podría relacionar esos catetos con una función trigonométrica. ¿Cuál función trigonométrica podríamos meter? La función tangente. Tangente sería el cateto opuesto, que vale 0,8, dividido en el cateto adyacente, que vale 1, ¿cierto? Y este teta sería el ángulo de elevación, el ángulo por encima del horizontal. Entonces, como este 0,8 dividido entre 1 corresponde a este valor, y este valor 0,8 dividido entre 1, ¿a quién corresponde? A la derivada direccional. Entonces podemos decir que el ángulo de elevación en fórmula, siempre será, el ángulo de elevación teta siempre se va a encontrar que tangente de teta es igual a du de z, pero para hallar teta pues es igual a tangente inversa de du de z. Por lo tanto, tendríamos que teta es igual a tangente inversa. Como estamos hablando de la situación del máximo, pues tenemos que tener en cuenta du de z máximo. Entonces, el vale 1 nos quedaría tangente inversa de 1 y eso nos da pi cuartos. Y listo, así se calcularía el ángulo de elevación sobre el horizontal. ¿Me preguntabas otra vez? No, siempre se tiene que dejar en radianes. O sea, podrías dejar el grado, pero también podrías decir así, pi cuartos es igual a 45 grados. O sea, hay que siempre manejarlo en radianes en la respuesta y luego sí se pasa a grados. Es como
es como lo ideal, como por ejemplo cuando uno maneja sistema de unidades. Se puede dejar en pulgadas, en decámetros, sí, son unidades que no están mal, están bien, pero siempre lo ideal siempre es dejarlo en las unidades del sistema internacional, metros, kilómetros, ¿sí? Listos. Entonces, esa sería el ángulo de elevación por arriba del horizontal y esa sería la respuesta B3. Y listo, con eso habremos finalizado el desarrollo de ese ejercicio. Entonces voy a revisar solamente si tengo alguna otra pregunta. ¿En qué ángulo? Ya, esa sería la respuesta. Y listo, este sería el desarrollo de todo el apartado B. Ese sería el desarrollo de todo el apartado B. Y por acá tendríamos todo el desarrollo del apartado A. Ahí está todo el desarrollo. Y listo, así resolveríamos ese ejercicio. Ah, bueno, aquí lo podría yo hacer esto. Aquí yo podría hacer esto. Sí, señores. Pues la verdad no cambió nada. Está muy proporcionado. Listos. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.